obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El poder y la autoridad de Cristo se manifiestan en sus palabras y acciones, capaces de liberarnos de todo aquello que nos esclaviza y nos quita la paz. Puestos en pie, preparemos nuestro corazón para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Fíjense qué bonito lo que nos dice la primera lectura, un pasaje de la carta a los Hebreos. Se nos dice que Jesús tiene todo el poder y que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo no conmovernos al contemplar a Jesús, que tiene todo el poder y que es nuestro hermano? Jesús es nuestro hermano y es nuestro modelo, nuestro referente. Y hoy en el Evangelio Jesús nos enseña cómo debemos ejercitar la autoridad. Se nos dice en el Evangelio que la gente se admiraba de lo que hacía Jesús porque él hablaba con autoridad. ¿Qué es la autoridad? Esa es la pregunta. La autoridad implica tener un poder. Y Jesús nos enseña cómo debemos ejercer ese poder. Vamos a señalar dos puntos concretos que nos enseña el Evangelio sobre lo que significa tener autoridad. En primer lugar, la autoridad es para buscar el bien de la persona humana. Jesús tiene
poder, tiene autoridad. Se da cuenta que hay un hombre que está poseído y Jesús no es indiferente ante el sufrimiento de ese hombre poseído por un espíritu inmundo. Jesús lo libera del demonio. Jesús ejerce su autoridad para servir a los hombres. Todos aquellos que tienen autoridad tienen la grave responsabilidad de buscar el bien de los demás. En un país hay autoridades, hay quienes gobiernan. Las autoridades están para buscar el bien de la persona humana, no para promover leyes inmorales. En una casa hay unas autoridades, los padres de familia, y los padres de familia deben ejercer el poder que tienen buscando el bien de sus hijos. Y lo mismo en la iglesia, la jerarquía. El papa, los obispos, los sacerdotes son ministros, servidores. Tienen que buscar el bien de los fieles. La autoridad está para buscar el bien de la persona humana. Y el segundo punto, la segunda característica que nos enseña el Evangelio, es que el poder que tiene una autoridad tiene que ser reforzado con el testimonio. La gente, cuando veía a Jesús, decía: Él habla con autoridad, no como los escribas. Este sí que tiene autoridad. Porque los escribas, los fariseos, aunque sabían mucho todo lo que era la escritura, una cosa era lo que decían y otra cosa lo que hacían. Por lo tanto, no tenían autoridad moral. Jesús sí tiene autoridad moral. Porque Jesús hacía lo que predicaba. Queridos hermanos, todos nosotros como miembros de la Iglesia hemos recibido la unción del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y tenemos un poder. A veces predicamos poco de lo que significa que somos reyes. ¿Ustedes son reyes, sí o no? Claro que sí. Participan de la realeza de Cristo. Tienen un poder. Y ese poder que tenemos tiene que manifestarse con nuestro testimonio. Ser coherentes. San Francisco de Asís le decía a los cristianos: el único evangelio que muchas personas van a leer será tu propia vida. Tu vida tiene que ser un evangelio. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ejercer el poder al estilo de Jesús. Que busquemos el bien de los demás y que demos testimonio de Cristo ahí donde estamos. Que así sea. Nos vamos a poner de pie para hacer nuestra oración común. Elevemos